Hola, yo soy el ingeniero Francisco García de la cantera Properties en San Antonio, Texas, y mi compañía inmobiliaria tiene más de 20 años trabajando aquí en San Antonio. Vamos a hablar el día de hoy cómo elegir un agente de bienes raíces en San Antonio, Texas. Primeramente es importante que te explique. Las cosas funcionan muy diferente cuando tú vas a trabajar con un agente inmobiliario en Estados Unidos que como cuando trabajas en México o en algún otro país de América Latina. Aquí los reglamentos son muy diferentes y la primera cosa que tienes que saber es que aquí tú tienes que ser representado por un agente. No hay opción. Tú tienes que forzosamente pedir que un agente te represente, si no, no vas a poder hacer absolutamente nada, ni siquiera ver propiedades. ¿Por qué razón? Porque las leyes de aquí de Estados Unidos así es como lo piden. Bueno, sabiendo que tú tienes entonces que elegir un agente, entonces la recomendación más obvia es que elijas con cuidado. Aquí tú deberás de tener mucho cuidado de elegir un agente que realmente tenga experiencia, sobre todo en el mercado en el que tú quieres comprar tu casa, ya que si cometes el error de elegir un agente con poca o ninguna experiencia, el problema va a ser a la hora de las negociaciones. Vamos a ir hablando paso a paso de cómo es que trabajan las cosas aquí. ¿Por qué es tan importante que tú elijas un agente que tenga experiencia? Normalmente nosotros los latinos estamos acostumbrados a que cuando elegimos un agente, vamos a elegir al que nos recomendó el compadre, el que nos recomendó el amigo, el que me recomendó el hermano, pero aquí realmente no funcionan aquí las cosas, porque aquí puede haber una gran diferencia en las negociaciones. Por ejemplo, te voy a explicar. Mi especialidad son negociar en casas nuevas. Entonces, tengo más de 20 años negociando este tipo de tratos. Sé perfectamente bien cómo trabajan las cosas y sé muy bien cuáles son las casas en donde tú puedes tener más ahorro. Entonces, lo que yo hago es que cuando yo represento a un cliente, procuro aconsejarlo y decirle, mira, estas son las casas en las que podemos negociar mejor. Entonces, de esa forma puedo yo lograr ahorrarte miles de dólares. ¿Qué tanto? Hay casos que he logrado ahorrarles a mis clientes hasta 40 o 50 mil dólares en las negociaciones. Por otro lado, cuando un agente tiene experiencia, conoce todo San Antonio, no nada más una parte, todo. Entonces, esto quiere decir que tu agente te puede llevar a las mejores partes de San Antonio con la experiencia que ya tiene. En cambio, cuando tú eliges un agente que no tiene experiencia, lo más probable es que te va a llevar a donde él conoce. Y si su experiencia se limita a uno o dos fraccionamientos, entonces probablemente no hagas el mejor trato. Aquí en Estados Unidos también otra cosa que es importante que tú tienes que saber es que todo tiene que ser por escrito. Aquí no se puede trabajar nada de palabra. Y esto incluye cuando tú vas a ser representado por un agente. Esto quiere decir que para que podamos comenzar a trabajar contigo, primeramente tenemos que hacer un acuerdo de representación que es por escrito. Este lo deberás firmar y entonces es cuando podemos comenzar nosotros a trabajar contigo.